te dio. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío, pero me dicen Chio. ¿Alguna vez sentiste que no eres amado? Creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Ha habido momentos de tristeza, soledad, lágrimas, pero hoy quisiera comentarte sobre alguien en especial. Todos en algún momento de nuestra vida hemos conocido a ese hombre llamado Jesús. Pero si fuera a hacer esa pregunta, muchas personas quizá me dirían, ¿es ese hombre que murió en la cruz o crucificado? Bueno, les comento que Jesús no fue el primer hombre en ser crucificado. La crucifixión hace mucho tiempo ya se practicaba. Era una costumbre romana y obviamente las crucifixiones tenían un significado, es decir, que cada clavo que le ponían a la persona tenía un significado. Pero más bien la pregunta que nos hacemos aquí es ¿por qué Jesús hizo este sacrificio? ¿O por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Ya? En un super resumen podría decir que nosotros tuvimos una separación con Dios y esto comienza con Adán y Eva cuando ellos comen el fruto prohibido. Y esto hace que nos separemos con Dios, que hay una ruptura entre la relación de Dios con nosotros. Y es donde entra el pecado en nosotros y el pecado nos separa de Dios. Y aquí es donde entra Jesús, que no era esclavo del pecado. Jesús era el único sin mancha de pecado. Y Jesús lo que hace es despojarse de sus privilegios de deidad, es decir, de su nombre que es Hijo de Dios o de su título. Y Él fue nuestro sustituto que pagó en la cruz. Es decir, que nosotros deberíamos estar en esa cruz, pero lo que Jesús hace es ser nuestro sustituto. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús fue el que pagó por nosotros lo que deberíamos haber pagado. Y cuando Él estuvo en la cruz, muchos dijeron que no era justo. Y si nos damos cuenta, no es justo. Más bien nosotros deberíamos estar. Y en algún momento yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hizo este sacrificio por nosotros? Pues la única respuesta que encontré fue por amor. Ahora, yendo un paso atrás, antes estaba Juan el Bautista, muchos lo deben conocer, pero él es primo de Jesús, según la historia, llamado también el precursor de Cristo, y muchos iban a ser bautizados. Es decir, que muchos iban y confesaban su pecado, es decir, yo he asesinado a alguien, entonces lo que hacía Juan era ponerles un título de asesino y les mandaba hacer fila para ser bautizados. Entonces con el bautizo llegaban a ser redimidos, o es decir, perdonados por los pecados. Por lo que Jesús hace en este caso, cada persona ya no lleva su pecado, sino lo que Jesús hizo en ese entonces fue ponerse el pecado en Él mismo. Es decir, que Él se ha vuelto nuestro sustituto, como lo decía anteriormente. Se pone el título de asesino, de todos los pecados que hay, lo que nosotros deberíamos haber pagado, y el que estaba sin mancha, se manchó por nosotros. Ahora debemos ser conscientes de lo que hace Jesús en nosotros. Pero es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo hace por ti o por mí? Y otra vez lo recalco, lo hace por amor. Muchas veces reflexionaba acerca de ese sacrificio y lo asemejo con un tesoro. Supuestamente, digamos, lo encontramos un día en el patio trasero de tu casa. Sin querer has escarbado, o tu perrito ha escarbado y encuentra un tesoro. Y ves, y sería un desperdicio si tú lo volverías a enterrar, ¿verdad? Jesús es un tesoro que te lo encuentras, como se lo diría, milagrosamente tal vez, y es algo que no se entiende por qué tenemos este regalo. Y parece algo irreal desenterrar algún tesoro así por así, pero eso es lo que hizo Jesús. Tal vez no podemos hallar las respuestas, pero vuelvo a recalcar que lo hizo por amor. Y tal vez muchas personas o incluso la misma ciencia puedan negar a Dios o puedan negar la existencia de Jesús, pero no pueden negar lo que hizo en mi vida, porque en algún momento muchas veces me he sentido que no era amada,
eso viene desde mucho antes que yo conozca a Jesús. Recuerdo que yo amaba a alguien, amaba demasiado a esa persona, era mi centro, era mi mundo. Y al ser mi mundo, mi centro, obviamente las personas siempre fallamos. Y cuando esa persona me falla o me traiciona, todo se desmorona. Entonces te sientes que no eres amado, te sientes solo, o sea, te sientes tan frustrado, tan mal. Pero ahí es donde entra Jesús en mi vida. Me demuestra que yo era amada, que he sido creada para ser amada. Y muchas veces y hasta ahora no comprendo ese amor. No comprendo, pero simplemente debemos dejarnos amar. Y yo creo que Jesús es mejor en nuestras vidas y que Jesús es el único que te va a amar tal como eres. Jesús no te va a fallar como tal vez a mí me han fallado en algún momento que estaba tan mal, tan destruida. Pero lo que Jesús hace es que me vuelve a reconstruir una y otra vez. Me vuelve a curar esas heridas que tal vez yo misma me hago en muchos momentos de mi vida. Entonces yo te digo el día de hoy que escojas a Jesús, porque escoger a Jesús es cada día, no solamente es una vez, pero cuando tú lo escoges una vez vas a ver las cosas maravillosas que va a hacer en tu vida y es genial, es muy genial. Solo déjate amar por Él. Jesús es mejor para tu vida. En este día te invito a que escojas a Jesús y también lo escojas todos los días, pero si nunca has escuchado de Jesús o de Dios, puedes escribirnos en este canal. Te agradezco por tu atención el día de hoy. Que tengas un lindo día. Nos vemos. Cuando te aparezca el rojito es que ya está grabando. Ocha, ya está grabando. No, bueno. Ahora sí, puede empezar, ¿no? Ya. Es decir, que todo se ha cortado con Dios. Y desde ese momento, ay, yo no, me he olvidado. Pero sí, Ok. seguí nomás. ¿Puedo volver a hacer esa parte? En Ajá. un super resumen. Ah, ya, Sí. espera. ¿Desde Pausa. dónde te has quedado? El que pagó por nosotros. Yo en tus notificaciones. No puedo. No puedo más. Por atenderme y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Has dicho lo mismo en otras palabras, pero funciona bien. Ok, no, me has hecho